el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. De la segunda carta del apóstol San Pedro. En el capítulo 3, versículos del 12 al 15. Queridos hermanos, ustedes esperan y apresuran la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y consideren que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, queridos míos, ya que están prevenidos, estén en guardia para que no los arrastre el error de esa gente sin principios, ni decaiga su firmeza. Por el contrario, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Les replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de las lecturas. Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Con entrega, Señor, a ti venimos, escuchar tu palabra deseamos, que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierte en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano,
y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Esta segunda carta que estamos leyendo del apóstol Pedro es muy breve, tiene solo 3 capítulos. Hoy ya estamos en el último capítulo y es conveniente que ustedes lo lean completo. Es un capítulo donde nos va a hablar de la esperanza. Y a todos nos cae bien cuando la palabra de Dios, empezando la jornada, nos invita, nos incita, nos motiva para que nosotros vivamos como hombres y mujeres testigos de la esperanza. Lo contrario sería un pesimismo, un negativismo, pero no podemos empezar la jornada con esa carga negativa, sino con la carga positiva que nos da el Señor, su esperanza, la esperanza del día del Señor. Este es el día del Señor, hoy es día de salvación. Hoy es día de encuentro con el Señor que nos da la vida. Entonces, la esperanza no es una esperanza pasiva, es una esperanza que abre nuestros ojos, que abre nuestro corazón. Es una esperanza que nos pone en camino, es una esperanza que nos llena de la fuerza positiva para que nosotros trabajemos sabiendo que tenemos una motivación y una meta. Por eso, en la carta de Pedro que estamos leyendo dice, ustedes esperan y apresuran. Esperar y apresurar son 2 características de esa esperanza de cada uno de nosotros los bautizados. Esperar teniendo la confianza puesta en que el Señor tiene su día y tiene su tiempo y tiene su hora para cada uno de nosotros. Pero apresurar, construir todas las cosas que podamos de nuestra vida con esa confianza y con ese corazón abierto a lo que el Señor hará en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y tengamos muy en cuenta que cuando San Pedro habla del día de Dios, está hablando de algo que nosotros los cristianos católicos conocemos con el término de parusía, la segunda venida, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vendrá. En muchos pasajes de la Escritura nosotros lo podemos leer así. Y eso ha creado en la humanidad que a través de los tiempos ha confiado en el Señor una esperanza. Él vendrá, Él volverá, y lo decimos en el credo de la Iglesia Católica. Creo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, que ha de venir a darle la plenitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ese día no es un día para tener miedo, pero es un día de transformación, es un día de cambio. La palabra de Dios nos dice hoy que los cielos se disolverán en incendios y los elementos se derretirán abrasados. Va a haber un cambio, toda la creación, todo lo que existe, todo lo que nosotros contemplamos con nuestros sentidos va a cambiar, pero no podemos llenarnos de miedo. El miedo no nos deja decidir, el miedo no nos deja pensar, el miedo no nos permite vivir en la esperanza. Contrario a la esperanza sería el miedo, esa angustia, esa preocupación de que todo va a ser destruido. No va a ser destruido, va a ser transformado, va a ser cambiado. Luego nosotros, si vivimos en la esperanza, debemos saber que somos provisionales, que nosotros no somos eternos, que el que es eterno es el Señor, y hemos recibido una promesa. Y en esa promesa nosotros esperamos unos cielos nuevos, una tierra nueva, caracterizada por la justicia. Esos cielos nuevos y esa tierra nueva son apresurados cuando hay hombres y mujeres que construyen la paz, que construyen la reconciliación, que construyen el respeto a la vida, que son capaces de vivir la fraternidad. De esa manera están apresurando, es decir, están adelantando lo que se nos ofrecerá plenamente cuando retorne el Señor Jesús. Hombres y mujeres que viven con la esperanza puesta en el Señor son hombres y mujeres que abren los ojos todos los días para agradecer y para pensar en la batalla que hay que dar, esa batalla contra toda forma de mal y contra toda forma de pesimismo, de negativismo y de miedo. Pero dice también San Pedro en esta carta que mientras esperamos, nos preparemos y que esa preparación nos permitirá encontrarnos en paz con Dios y en paz con nosotros mismos, intachables e irreprochables. Nos está diciendo, debemos vivir una espiritualidad de atención, de preparación, de estar prevenidos, de estar en guardia. Son los términos que utiliza la segunda carta de Pedro que estamos leyendo en su último capítulo. Y dice, solamente así, si están en guardia, si están prevenidos, ustedes no se dejan arrastrar por los criterios de este mundo y por esas gentes sin principios. Es que la esperanza, vivida así, en la responsabilidad, nos lleva a estar en el mundo,
pero sin ser del mundo, estar en la ciudad terrena que Dios nos dio, pero sin dejarnos engañar para que no pongamos el corazón en cosas que son pasajeras, y entonces no es necesario que estemos peleando unos a otros. Por el contrario, que estemos construyendo fraternidad, que estemos construyendo solidaridad, que estemos construyendo comunión. Eso nos permitirá hacer vida, lo que nos propone la segunda carta de Pedro en la parte final. Dice, ustedes crezcan. La esperanza nos lleva a crecer. Si vivimos en la esperanza vamos creciendo. ¿Y en qué debemos crecer? En la gracia, que es la presencia de Dios, de su Santo Espíritu en nuestra vida, que crezcamos en la gracia y que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al Señor lo conocemos en la Escritura, al Señor lo conocemos en la palabra de Dios, pero al Señor lo conocemos en los sacramentos y lo conocemos en las personas y lo conocemos en los acontecimientos de nuestra vida. Conocer a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios vivo, como el que habita entre nosotros, ese crecimiento de la gracia y del conocimiento del Señor nos llevan a esperar con confianza su retorno, su presencia entre nosotros. El Señor Jesús está puesto a prueba, y lo están probando un grupo religioso, los fariseos, y un grupo político, los herodianos. Esa combinación entre religión y política puede hacer daño cuando es utilizada la religión para hacer política o cuando se entiende mal la política y no se busca el bien común. Y nos damos cuenta que es muy sutil la trampa que le ponen al Señor Jesús, porque primero lo elogian. Es una estrategia de elogiarlo para luego ponerlo a prueba. Primero le dicen, Señor, no te fijas en las apariencias. Y es cierto, porque el Señor ve el corazón de hombres y mujeres. Y luego le dicen también, sabemos que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Y eso es cierto, porque el Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Lo elogian para luego ponerlo a prueba. Lo elogian para luego tratar de utilizarlo. Eso puede pasar muchas veces en la vida nuestra. Por eso, si crecemos en el conocimiento del Señor Jesús, como decía la primera lectura, debemos parecernos a Él. Él tomó la moneda y les fue clarificando que el César no es el Dios de este mundo, que el verdadero Dios es el que nos dio toda la vida y lo que somos. Por eso dice, al César lo que es del César. Él no es Dios, Él es Rey de este mundo. Al Dios eterno, al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la salvación, a Él le entregamos la historia y toda la existencia. Hay una autonomía y una diferencia. Los gobernantes de este mundo no son nuestros dioses. El verdadero Dios es el que entregó a su Hijo en la cruz para darnos la salvación. Si encontramos la libertad y crecemos en el conocimiento del Señor, seremos más responsables y no caeremos en las trampas de este mundo. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.